cositas sobre la actualidad del Burgos Club de Fútbol, sobre el primer tramo de temporada y todo. Así que, Marcos, bienvenido a la que es ya tu casa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Nada, pues lo primero, muchísimas gracias siempre por tu invitación. Para mí es un placer compartir este rato contigo y con toda la gente seguidora del Burgos Club de Fútbol y repasando sobre todo por los temas de actualidad y divirtiéndonos, que es de lo que se trata. Muy bien, primero vamos a comentar, ya que hemos hecho presentaciones hechas, están hechas las presentaciones, vamos a lo más inmediato, porque hoy se ha celebrado el sorteo de Copa del Rey, hoy hemos conocido al rival del Burgos Club de Fútbol en esta primera ronda, recordamos que estos días se disputó la ronda preliminar y hoy era el sorteo de la primera ronda, donde nos mediremos al Club Deportivo Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Un equipo que el juvenil está en división de honor, que el equipo senior está en segunda ref y que un poco bicheando sobre este equipo, buscando jugadores que hayan vestido ambas camisetas, solo me sale uno, que es Lucas Ricoy, jugador cedido por parte del Burgos Club de Fútbol al Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Ahora te pregunto a ti, ¿qué valoración haces del rival, de los posibles peligros? ¿Qué valoración haces rápidamente así del sorteo? Bueno, la valoración del sorteo es que en principio ha sido benevolente para el Burgos Club de Fútbol en una competición que, no sé si sorprendentemente, en la rueda de prensa de valoración de mercado de Michu, hizo referencia expresa a la Copa del Rey como una de las prioridades marcadas también por la propiedad de la entidad. Eso nos sitúa en un escenario nuevo, diferente, donde el Burgos Club de Fútbol pone también el foco de sus objetivos en la Copa del Rey. Por lo tanto, obviamente, creo que para los intereses del club blanquinegro siempre es mejor que en estas primeras rondas los rivales sean, entre comillas, asequibles, y en este caso, pues el Móstoles representa un poco esa figura, último clasificado colista del grupo 5 de la segunda federación, sin conocer todavía la victoria, tiene 2 puntos en 6 jornadas y, como tú bien dices, cuenta con la cesión del blanquinegro Lucas Ricoy, que no está contando, la verdad, con oportunidades allí. Es que sí que es cierto que nosotros siempre lo valoramos, hablamos todos los martes en la cuenta de Twitter del canal de los cedidos, y lo cierto es que Lucas Ricoy lleva sin jugar desde septiembre. Claro, muchos apuntan que podría estar lesionado, yo bicheando y por más que busco no encuentro el motivo exacto de por qué no entra la convocatoria. Podemos estar hablando de una lesión, podemos estar hablando que no cuenta para Víctor González. Claro, es que no tenemos esa información, no sabemos lo que ocurre en muchas situaciones. La primera, obviamente, que pueda ser una lesión, la segunda, que no cuente para el entrenador, que no se haya adaptado. Como no tenemos esa información, no lo sabemos. Lo que sí me sorprendió, de hecho, el destino de Lucas Ricoy cuando se hizo oficial su cesión, me sorprendió, entre comillas, para mal, porque yo esperaba un destino de mayor enjundia y sobre todo que supusiera un entorno más propicio para el desarrollo de un jugador que un equipo, digamos, con el objetivo de permanencia en la segunda federación. Entonces ya en ese momento no me sonó demasiado bien, pero bueno, a veces quizá por las configuraciones de los equipos pudiera resultar interesante en el momento en el que se concretó la operación de cesión de Lucas Ricoy y luego, por los motivos que sean, no está resultando bien. Es que claro, era muy llamativo, hay varias personas preguntando y claro, nosotros desde Burgoleros TV no teníamos idea al 100% y tampoco íbamos a decir pues es por esto, porque claro, al fin y al cabo sin contrastar la información, al fin y al cabo puedes liarla. Pues muy bien, esto lo he referido en cuanto a lo más inmediato que ha sido ese sorteo de Copa del Rey que se ha sorteado, valga la redundancia, esta mañana y que nos ha emparejado con el Club Deportivo Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, un equipo que también hemos comentado un poquito, que es un equipo potente en cuanto a cantera, tiene un juvenil en división de honor, de hecho hace poco se midió con el juvenil del Burgos Club de Fútbol, estamos hablando que sus juveniles se mide con Real Madrid,
Atlético, el propio Burgos Club de Fútbol. Es un equipo muy potente en cuanto a cantera. ¿Y tú crees que alguno de estos juveniles, dado que la Copa del Rey es muy propicia a estas rotaciones, le podemos ver contra el Burgos Club de Fútbol, o es lanzar una moneda al aire? Sí, probablemente sí. Todo depende del perfil competitivo con el que el Móstoles se tome esa eliminatoria contra el Burgos, ¿no? Lo que está claro es que el trabajo de cantera del Móstoles está fuera de toda duda. Es uno de los muchos clubes de la Comunidad de Madrid que trabajan muy bien la base. Se hacen las cosas muy bien allí. Hay una escuela muy buena de entrenadores de la Federación Madrileña que me consta que es cuna de grandes entrenadores, no solo profesionales, sino sobre todo de la cantera. Madrid cumple un poco ese arquetipo que muchas veces hablamos de trabajo de base, que decimos todos, y parece que convenimos en decirlo y luego no en hacerlo, de los mejores entrenadores tienen que estar en la base para luego efectivamente producir buenos jugadores en etapas ya precoces de juveniles y posibles prospectos de futbolistas profesionales. Bueno, pues esta estructura piramidal por abajo, empezando desde abajo, que comentamos siempre que es la mejor, luego no es tan fácil desarrollarlo. ¿Cómo se puede desarrollarlo? Primero, con una buena escuela de entrenadores, con gente motivada, con estructuras de fútbol amateur que son capaces al menos de sufragar unos ciertos costes en materia de entrenadores de fútbol base, y estos son los resultados. Así que chapó por la cantera de Móstoles y en general por el trabajo que hace la Comunidad de Madrid en la formación de entrenadores y de jóvenes jugadores. Y con respecto al Burgos, pues creo sinceramente que la eliminatoria, entre comillas, es benévola, favorable a los intereses blanquinegros, y que vamos a ver efectivamente cuál es la respuesta a medio o largo plazo del equipo en esta competición que quizá por primera vez en la historia reciente del club se establece como prioritaria. Pues bueno, eso lo referido en cuanto a Copa del Rey. Ahora vamos a lo que nos concierne, ¿no? El análisis de estas primeras ocho jornadas. Recordamos que hoy lo hemos puesto en nuestra cuenta de redes sociales en Burgoleros TV. Los 14 puntos que llevan conseguidos el Burgos Club de Fútbol en estas 8 jornadas constituyen el mejor arranque del Burgos Club de Fútbol en segunda división desde que regresara al fútbol profesional allá por 2021, y que le permiten ahora mismo estar en la cuarta posición de la Liga Hypermotion. Dos preguntitas rápidas. ¿Cómo valoras el rendimiento del Burgos Club de Fútbol y si realmente el juego que desempeña, el nivel de fútbol, refleja lo refleja su puesto? Es una pregunta muy interesante y además ciertamente comprometida de desentrañar, ¿no? Vamos a ver, el fútbol y sobre todo el fútbol profesional de élite es eminentemente resultadista. Por lo tanto, después de 8 jornadas, que es 8 por 5, 40, una quinta parte, nada menos, que yo creo que perdemos muchas veces la perspectiva del paso del tiempo. Estamos hablando de que nos hemos comido nada menos que una quinta parte de la temporada regular, sin contar, digamos, la posibilidad de playoff. 42 jornadas, 8 por 5, 40. Lo cual ya define que hay una muestra representativa del funcionamiento de la Liga Hypermotion. A nivel de resultados, pues obviamente es que dato mata relato, y yo creo mucho en los datos y en los números, y los números nos dicen que los resultados del Burgos están siendo buenos en líneas generales, que el puntaje es positivo, tan positivo como al que al equipo lo sitúa en la posición cuarta de la tabla, y ha tenido oportunidades con los resbalones sobre todo del partido en casa del Castellón, aquel empate en Córdoba con un jugador más, o el otro día cuando se escapa la posibilidad de haber ganado en casa a un rival en dificultades con un nuevo entrenador como el Granada de Fran Escribá, pues estamos diciendo que si tenemos en cuenta que ha habido circunstancias muy puntuales en cuanto al desarrollo de los partidos y del juego que han hecho que el equipo se deje una serie de puntos un poquito, digamos, extraños, pues que probablemente el equipo estaría ahora mismo líder de la categoría. Por lo tanto, a nivel de resultados, el comienzo de liga ha sido muy bueno.
En cuanto al juego, pues hombre, esto es lo que vamos a tratar en toda la charla no de debatir, sino de exponer. Me refiero a una cosa, Diego, yo siempre digo lo mismo, es decir, en nuestro trabajo, en el trabajo de la gente como yo, nosotros somos como los ingenieros de la Fórmula 1, ¿vale? Los ingenieros de la Fórmula 1 hacen proyecciones en base a los datos, es decir, analizan todos los datos, todo el Big Data, que en la Fórmula 1 es brutal, exagerado. Sí, telemetría y todo. Todo, absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, y hacen unos cálculos, unas proyecciones en función del rendimiento esperado de cualquier tipo de pieza, de neumático, incluso metiendo en la batidora el factor piloto, la forma de pilotar, etcétera. Bueno, pues nuestro trabajo es exactamente el mismo en otro orden de cosas, que es el fútbol. ¿A qué me refiero con esto? A que en la proyección que se puede hacer del rendimiento individual y colectivo de un equipo en una liga de 42 jornadas, pues hay muchos factores a analizar que van más allá de los 14 puntos en 8 jornadas que tiene el equipo, o de la posibilidad que ha tenido incluso con esos puntos que han volado en circunstancias extrañas de poder estar incluso líder de la categoría. ¿A qué me refiero con esto? A que creo que hay una pequeña disrupción entre el juego del equipo y los resultados transformados en puntos. No tanto los resultados de cada partido, porque cada partido se puede analizar y podemos ver cosas tanto positivas como negativas, sino en el rendimiento colectivo. Entonces me da la sensación de que en este caso, para empezar la charla que vamos a tener, lo que podríamos decir en este caso es que el Burgos seguramente tiene más puntos que juego. Es que nosotros lo analizamos, los que me seguís en Twitter, y son también cosas que tú personalmente también lo reposteas. Aquí miramos muchos datos sobre el Burgos Club de Fútbol, la comparación con equipos, tenéis infografías prácticamente a diario. Y en esas infografías, si miras ciertos aspectos, ves que al Burgos le cuesta generar, que luego hablaremos del tema. Ves que ha tenido problemas defensivos que ahora lo vamos a comentar, que yo creo que se han subsanado bastante después del castañazo en casa frente al Castellón. Es decir, que su juego, o sea, sus resultados, como bien dices, están por encima a su juego. Y no es una crítica destructiva, porque tanto como tú o como nosotros o los que generamos este contenido buscamos ayudar al equipo y ser constructivo. No puedes decir o todo está bien o todo está mal. Y nosotros, antes de nada, decir que nosotros pretendemos ayudar y creemos que en esto se falla para en un futuro que se pueda subsanar. Yo creo que hay que partir siempre de esa base, porque hay un discurso muy generalizado de o estás conmigo o estás contra mí, y no es todo blanco o negro. Hay grises, que yo creo que ahí es donde se tiene que mover una persona, en esos grises. Metiéndonos ya en aspectos ya en concreto, vamos a hablar de la defensa, porque comentamos al principio de temporada que tenía un problema atrás, se vio incrementado el día del Castellón, hasta la victoria en Huesca, en la cual haces con portería cero, venías encajando en todos los partidos, tanto de liga como de pretemporada. Y ahora sí que es cierto que vienes de 2 partidos en los cuales hemos recibido 2 goles, pero sí que es cierto que parece que al Burgos Club de Fútbol, esa sangría que tenía atrás, parece un poco que se ha taponado en cierta manera. ¿Es su defensa la base de los cimientos del juego del Burgos Club de Fútbol? Pues fíjate, me parece interesante. Yo creo que aquí está una de las claves del análisis colectivo del equipo. No solo en la línea defensiva, yo diría en la estructura defensiva colectiva del Burgos Club de Fútbol. Me refiero a que a mí me parece curioso cuando Michu a final de temporada hace balance y dice que él cree que el aspecto de mejora con respecto al rendimiento colectivo del Burgos estaba en lo defensivo, en el rendimiento defensivo, porque achacaba que había habido un alto número de goles recibidos, etcétera, ¿no?
Yo creo que realmente el Burgos en sí es un equipo defensivo. Me refiero a que se estructura, se construye desde el momento defensivo. Es decir, Bolo le da mucha más importancia en sus planteamientos de partido y de construcción de su propio equipo, le da más importancia al momento defensivo que al momento ofensivo. Entonces él construye desde una buena estructura defensiva, no desde una buena defensa, desde una buena estructura defensiva. Sí, sí, porque ahí participan muchos jugadores. Participa todo el bloque, ¿vale? Sí, sí. Entonces, yo creo sinceramente que el año pasado el Burgos no defendió mal. A mí no me parece que el Burgos el año pasado tuviera un mal rendimiento defensivo. Quizá un poco veníamos de la época de Calero, que igual hubo cierta discrepancia con eso, y yo que personalmente sí coincido en tu análisis, que no se defendía mal. Sí que es cierto que se concedían goles, pero como se concedían con Calero o se concedían pues anteriormente con Estevez o con quien estuviera. Sí que es cierto que pienso que igual en comparación de lo que veníamos, ahí es donde dices, vale, hemos recibido goles, pero es que venías de Calero, que es un entrenador full defensivo. Pasas a Bolo, que, como tú dices, prioriza la defensa, pero no su buque insignia. No sé si me explico. Sí, te he entendido. Hombre, está claro, vamos a ver, aquí se pasa de un entrenador eminentemente defensivo a un entrenador defensivo. Entonces hay una especie de transición, digamos, ¿no? Es que al final, hoy en día, en élite, los entrenadores se contratan por modelo de juego. No se contratan por el nombre, o se deben contratar por modelo de juego. Entonces, el Burgos es un equipo que, bajo la dirección de Calero y ahora bajo la dirección de Jon Pérez Bolo, hay una seña de identidad que no cambia, y es que se le da prioridad al momento defensivo. Y el rendimiento colectivo en defensa del Burgos Club de Fútbol el año pasado a mí no me pareció malo, me pareció mejorable, pero no me pareció malo. En este inicio de temporada, pues hombre, hay que tener en cuenta que quizá lo que suena un poco complicado es cuando Michu dice que lo principal a cambiar es el rendimiento defensivo, y al final dejas una defensa con 3 centrales, no con 4 y con ningún central zurdo, y dejas un centro del campo con 3 medios centros, considerando que el cuarto medio centro, que yo no le incluyo en la rotación, es Raúl Navarro, porque para mí es un jugador eminentemente defensivo, que yo creo que no tiene capacidad suficiente como para jugar en el pivote más allá de una solución puntual, concreta. A Calero en su día Calero lo usaba en esa posición. De hecho, veníamos de la temporada del ascenso, en el cual era lateral. También jugó en algún partido por izquierda. Y es Calero cuando en el primer año en segunda le pasa ya al pivote, le pasa ya al medio centro. Pues el mensaje está claro, es decir, si tu primer medio centro, tu primer pivote es Raúl Navarro, no hay nada más que decir. Es decir, aquí es donde está la discrepancia. Entonces, yo a lo que me refiero es a que el rendimiento colectivo defensivo del equipo no me parece malo, ni me lo parecía el año pasado, más allá de situaciones de defensa de inferioridad numérica cuando juega el equipo fuera de casa de 2 contra 3, que era prácticamente permanente, de las acciones a balón parado defensivas donde el equipo sufría y sigue sufriendo, seguramente por el tipo de marcaje que se utiliza en ese tipo de acciones, pero esas son acciones muy puntuales del juego que no tienen tanto que ver con la construcción de la plantilla. Y en cambio, en la construcción de la plantilla lo que yo sí que veo es una falta de un cuarto central y sobre todo un central zurdo, y el dejar despoblado el centro del campo con solamente 3 elementos capaces de jugar en pivote, como son Atienza, Apen e Iván Morante, y meter en la rotación como complemento de cuarto elemento a Raúl Navarro. Entonces, ¿el equipo está defendiendo bien? Sí, está defendiendo razonablemente bien. Sigue teniendo problemas en transición defensiva, sigue teniendo problemas graves en los repliegues, sobre todo cuando los extremos no vuelven, cuando los extremos se quedan. Uno de los
Claro, uno de los principales problemas que tiene el Burgos fuera de casa y que lo tuvo ya el año pasado es cuando su línea de ataque no retorna. Entonces, hay acciones en las que se pierde el balón y si Sant Cris no se implica en el retorno, Curro tampoco, el punta menos, y la otra banda, pues quizá... Ojeda o Íñigo. Claro, obviamente el equipo sufre muchísimo y se descompensa mucho en situaciones de repliegue. ¿Por qué? Porque acumula mucho jugador de talento arriba en el 4-2-3-1 que si no les convences para retornar en todas las acciones de transición del rival, pues se pasa mal. Entonces, yo lo que te estoy destripando a tu pregunta, Diego, es a que porque venga Licha o David López o Kevin Apen o se renueve Atienza, el equipo no mejora en defensa, sino que los mecanismos colectivos defensivos me parece que son prácticamente los mismos que el año pasado. Y de hecho hay una cosa que a mí no me termina de cerrar, que tiene también que ver con el momento defensivo, y es que el año pasado, y esto lo hemos hablado muchas veces, el año pasado el equipo en el plantío no juega 4-4-2. El año pasado en el plantío el equipo defendía en 4-1-4-1 y por eso... Con Atienza metido por... Claro, y se presionaba muy alto porque Curro venía al centro de campo cuando se defendía, no cuando se atacaba, que era segundo delantero, y entonces el Burgos hacía una primera línea de press con 3 elementos que eran banda, banda y punta, 3 por dentro, que eran los 2 pivotes que jugaban en momento ofensivo, más la inclusión de Curro como tercer elemento del centro del campo en defensa, y entonces defendías 4-1, 4-1 con una primera línea de press de 3 elementos con presión alta. Bueno, pues esto que funcionó el año pasado a las mil maravillas, con un equipo ultra sólido en el plantío, que era capaz incluso de dominar los partidos en casa desde el juego y desde la presión alta, aun con discontinuidad, este año curiosamente no lo hemos visto. Y me parece sorprendente porque dices, bueno, el equipo va cuarto con 14 puntos. Con 14 puntos e incluso ha tenido la oportunidad en determinados encuentros de haberse situado líder Córdoba, Castellón o el otro día Granada. Y dices, vale, bien. Y en cambio, el Cartagena tiene más posesión de balón que el Burgos en la segunda parte de la primera jornada. Sí. El Castellón te quita directamente la pelota. O el otro día contra el Granada, contra el Granada en casa, haces 5 remates totales a portería. Números que no son ni por asomo los que eran del Burgos en casa la temporada anterior. Entonces aquí esa dicotomía de que el equipo puede haber mejorado en defensa, pues yo no la termino de ver a nivel colectivo. Lo que sí que creo que hay mejores jugadores defensivos que el año pasado. Y ahora vamos donde realmente está el quid de la cuestión, que son los problemas en ataque. El Burgos Club de Fútbol es el 9º equipo que más goles ha marcado de toda la liga Hypermotion, pero es el segundo que más ocasiones claras falla de toda la segunda división. ¿Cómo explicar que el Burgos Club de Fútbol sea tan poco efectivo de cara a puerta? Más un punto de vista más desde el sistema o desde la idea de juego. Volviendo un poco a lo de antes y conectándolo con esto, con el análisis del juego del equipo, hay una cosa que es muy clara, que no se nos puede olvidar. Se construye mucho mejor estando en la parte alta que en la parte baja de la tabla. Eso es clarísimo. Me refiero a que no voy a ser yo el que diga que estar cuarto en la clasificación después de 8 jornadas, que es una quinta parte de la temporada, es malo. No, es buenísimo, ¿vale? Es buenísimo. La cuestión es la proyección del juego del equipo con respecto a mantenerse durante toda la temporada en la parte alta de la clasificación. Y aquí es donde entran los problemas de juego. Efectivamente, yo es que creo que el Burgos sigue teniendo un problema de momento ofensivo. Y ese problema de momento ofensivo, en teoría, este año no debería ser tal. Me refiero a que se conserva Curro, no se vende a Sant Cris, no se vende a Kevin Apen, se incorporan y se decide estratégicamente reforzar y sobrepoblar
la segunda línea por detrás del punta, también teniendo en cuenta seguramente que Michu durante la ventana de mercado se percató de que no iba a poder dar salida a Espiau, de que quizá la no salida de Espiau impedía traer un tercer delantero. Entonces, si sumas estos elementos, te pueden dar este resultado. La cuestión es que, digamos, el problema de la generación de ataque del Burgos es que juega absolutamente discontinuo. Me refiero a que teniendo una segunda línea de tanto talento, seguramente de las mejores de la categoría, yo creo que la segunda línea del Burgos en ataque, los extremos y los medias puntas que tiene, probablemente estén entre los equipos top de la segunda división. La cuestión es que esos jugadores de calidad reciben el balón pocas veces y en malas condiciones, porque vienen normalmente de diagonales largas. Los extremos normalmente reciben de diagonal larga. Sí, sobre todo David López, claro, con Alex Sancris. De ahí, por ejemplo, sale el segundo gol de Córdoba. Del día de Córdoba, no de Aitor Córdoba. Ni de sí, Íñigo. Correcto. Entonces, la cuestión es, normalmente los extremos están recibiendo en diagonales largas, principalmente de centrales, o si no, de los mediocentros. Y Curro normalmente está recibiendo el balón de juego directo, o bien de portero, o bien de central. Entonces, esto lo que genera es una discontinuidad en el juego de ataque, es decir, cuanto más rápido la pelota va, más rápido vuelve, se generan menos ocasiones de gol, menos remates totales, por eso el Burgos últimamente, no, salvo el otro día, pero el otro día hay que coger el dato con asterisco porque el equipo rival se queda con 10 jugadores muy pronto, ¿no? Pero para muestra un botón, es decir, en los dos anteriores partidos, quitando este último de Almería, el Burgos en Riazor gana 0-2, 7 remates totales, que son poquísimos. Lo que pasa es que aprovecha los gravísimos errores en el tramo final del partido del Deportivo de La Coruña. Pero es que el día de Granada en casa, el Burgos remata 5 veces en total. 5 veces, que son poquísimas. Y 5 ocasiones generadas. Claro, es muy poco bagaje ofensivo. Entonces, ¿por qué se genera poco en ataque? Porque la manera de construir el ataque del Burgos Club de Fútbol es muy discontinua. Es muy a través de diagonales, juego directo. De hecho, incluso se ha perdido el carácter de este equipo de transición. Es decir, este equipo ataca menos en transición que el año pasado, ataca mucho más directo y ataca menos en transi. Que ya la transición puede ser buena o puede ser mala. Me refiero, ¿este equipo está diseñado para atacar en transición? Yo creo que no, porque no tiene jugadores ultra rápidos. En transición a lo mucho puedes Íñigo atacar. Córdoba, a lo mucho. Y Espiau. Sí. Pero el resto de jugadores no son rápidos a la espalda de la línea defensiva rival. Bueno, con esto me refiero a que, por orden, digamos, lo menos conveniente para el equipo a la hora de construir fútbol ofensivo, lo menos conveniente es el juego directo y las diagonales. Porque aunque digas, mira, de aquella diagonal salió el gol de, hombre, lógico, por ley de probabilidades. Claro, una tiene que haber. Correcto, pero si nos damos cuenta, el gol del triunfo contra el Zaragoza viene de una jugada combinativa, donde el Burgos planta un montón de elementos en campo contrario, junta un montón de jugadores de calidad de 3/4 de campo hacia arriba y empieza a conectar. Y aunque fueran los últimos minutos del partido, lo que hace es, en vez de perder la paciencia y globear balones, decide asociarse, generar superioridades numéricas por banda, y de ahí es de donde viene el gol de la victoria de Alex Sancris. Entonces, creo que el foco quizá está equivocado, es decir, para sacarle el máximo rendimiento a la segunda línea de jugadores top de la categoría que tiene el Burgos, realmente debería jugar combinativo, cosa que no está reñida con la verticalidad. Es decir, yo no estoy diciendo que el Burgos, este Burgos esté construido para tener un 60, un 65% de posesión de balón todos los días. No, este Burgos está construido para que los jugadores de talento que ha acumulado y que valen mucho dinero reciban muchas veces el balón y lo reciban en las mejores condiciones posibles. Y esto no está ocurriendo.
Otra de las cuestiones, y nos la planteaba Álvaro Porres González en Twitter, era la falta de gol. Porque eminentemente Ferniño, un gol, el gol que le hizo al Cartagena, y Edu Espiao 0 goles. Bueno, ya lo de Edu Espiao es mala suerte, porque la que tiene el día del Castellón es clarísima, y ya, eso lo dijimos aquí, es que esa está ya mala suerte. ¿Se puede plantear Bolo un sistema jugando con un falso 9, como sí que hizo, por ejemplo, en su día Julián Calero, metiendo ahí un Pablo Valcarce Juanma? ¿Se puede emular algo con las piezas que tiene actualmente el Burgos Club de Fútbol? Es que yo creo que lo tendría que haber hecho ya, porque tuvo toda la temporada pasada jugando con los dos puntas, digamos, o bien Ferniño o bien Edu Espiao, y yo creo que ha habido tiempo de sobra. Me refiero a que con esto no quiero decir que haya que jugar siempre con falso 9. Lo que creo es que estamos en un momento, después de toda la temporada anterior y una quinta parte de la temporada actual, donde parece claro que los delanteros centros no funcionan y no están al nivel que se le requiere a un equipo que pretende pelear por la parte alta de la clasificación. Yo entiendo que al final Ferniño es una apuesta del año anterior de la entidad, en este caso de Michu, con un contrato de larga duración y seguramente un salario importante, y que por lo tanto el club y el entrenador y el director deportivo pretendan mantenerle mucho la fe a Ferniño. ¿Por qué? Porque al final es una inversión importante. Pero es que la cosa no funciona. No funcionó el año pasado y no está funcionando en una quinta parte de la temporada de este año. Entonces me da la sensación de que Bolo ya va tarde en probar cosas diferentes, y una de esas cosas diferentes efectivamente es prescindir de la figura del delantero centro y jugar un sistema o con falso 9 o ubicando en la posición de delantero centro a alguien que realmente no sea delantero centro, pero que se pueda desenvolver en esa posición. Pero hay, como todo, en el problema está la solución y en la solución está el problema. Y aquí el problema viene de si tú colocas un falso 9, bien sea Curro, bien sea Borja, bien sea, yo qué sé, hay varios jugadores que se pueden, Tomás incluso, puede jugar de delantero, y es un delantero rápido al espacio. Está por comprobar que... Claro, todavía no ha debutado. Claro, esto es un poco, luego hablamos de estas cosas, ¿no? De los tiempos, del timing. Entonces, creo que se tendría que haber animado ya, o que está a tiempo para probar cosas nuevas. El problema es, si juegas con un falso 9, no puedes jugar directo. O sea, te tienes que olvidar de las diagonales largas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Ya no tiene mucho sentido jugar a diagonales largas con Curro, al que no se le está sacando rendimiento este año. Menos sentido tendría basar el juego principalmente en diagonales largas cuando no tienes la figura de un delantero centro, ¿no? Entonces, es complicado. Yo creo que, sinceramente, que Bolo, o sea, el año pasado había un debate en la última parte de la temporada de si iba a modificar o no iba a modificar el libreto. Es que, y yo lo decía, yo hablaba en público y en privado con gente, y yo les decía, digo, es que no es Bolo el que tiene que cambiar. Me refiero a que los entrenadores normalmente no cambian de libreto. Otra cosa es que puedan hacer alguna matización, etcétera, ¿no? Pero normalmente el entrenador que le gusta atacar con juego directo, con juego vertical, o como mucho en transiciones, pues normalmente no va a pasar mucho el balón por el centro del campo. Normalmente un Iván Morante no le va a terminar de cuadrar, probablemente no apueste por reforzar la posición de mediocentro con alguien más creativo, en vez de los rumores de la última semana de mercado de que probablemente iba a venir alguien, o de venir alguien en la posición de mediocentro era un perfil de Zábal. O sea, te das cuenta de que con estos mensajes es cuando te das cuenta de que efectivamente los entrenadores normalmente no modifican sus libretos. Claro. Pero es más, es que yo le doy la razón. Es que él no tiene por qué modificar el libreto. La pregunta es si el modelo de juego de Bolo es el que le conviene
A, el tipo de jugadores de los que dispone el Burgos Club de Fútbol esta temporada, el coste que tienen, las características de juego, sobre todo para sacarles el máximo rendimiento, y a nivel colectivo para conseguir a largo plazo, no en la jornada 8, sino en la 42, los objetivos deportivos que pueda establecer la propiedad. Dos nombres propios que han sonado esta semana son el de Sancris y Curro. Sancris recién lesionado, parece que se perdería, no se sabe, pero el derbi sí que sí se lo pierde y se perderá pues el próximo partido. Dicen. Un mes, en un torno, mes. en torno a un mes. Y Curro Sánchez, que también parece que se va a perder, al igual que hicieron los partidos contra el Granada y contra el Almería, se pierda el partido frente al Mirandés, ese derbi. Entre los dos suman 6 goles, estamos hablando que 6 de todos los goles del Burgos Club de Fútbol, los anotado, parten de sus botas. Y quizá Curro, hay algo de discrepancias con él sobre este inicio de temporada, pero sobre todo Alex Sancris está siendo el jugador diferencial con creces dentro de la plantilla del Burgos Club de Fútbol. ¿Crees que hay dependencia de ellos para hacer gol? Sí, me parece fantástico, porque son los jugadores franquicia del equipo. O sea, eso me parece bueno. Fíjate que a veces, cuando me has hecho la pregunta del rendimiento defensivo del equipo, de algo bueno hemos acabado en algo malo, y en este caso que me preguntas de la dependencia ofensiva del Burgos de Alex Sancris y de Curro Sánchez, de algo planteado de manera entre comillas negativa, yo te lo voy a transformar en positivo, ¿vale? Pero le vamos a dar una vuelta de tuerca más a este tema, ¿vale? Una o dos vueltas más de tuerca, porque ese es el pensamiento que existe en el fútbol de élite. Vale, el tema es el siguiente. Depender de dos jugadores fantásticos fuera de clase, como son Curro Sánchez y Alex Sancris, no es una mala noticia, es algo natural. Es decir, que el equipo, cuando tiene el balón, busque el protagonismo de sus mejores jugadores, es algo lógico, es algo lógico. Y además me parece también coherente reforzar las partes, digamos, de alrededor de esos elementos con jugadores de calidad, como se ha hecho en la ventana de mercado, que me parece un acierto el reforzarse con más jugadores de calidad y de talento que sean capaces de asociarse y de arropar a los jugadores más importantes de la plantilla, como son Curro y Sancris, ¿vale? La cuestión es que el equipo realmente está jugando para Alex Sancris, no está jugando para Curro Sánchez, y me parece un error. Me parece un doble error o un triple error. El primer error, vamos a ir de la parte del juego hacia afuera, ¿vale? Aunque yo iría al revés por mi trabajo, pero vamos a ir de esta manera, ¿vale? La primera, jugar para Alex Sancris y no tanto para Curro Sánchez me parece un primer error desde el punto de vista de que Curro Sánchez del año pasado te da 15 goles y 5 asistencias. Además, sabiendo que este año te le quedas, que vas a jugar con mejores jugadores alrededor de él porque la apuesta económica de la propiedad aumenta y que por lo tanto tú estás pensando que va a subir sus números. Por lo tanto, la primera opción en ataque a mí siempre me parecería más Curro Sánchez que Alex Sancris. La segunda, Alex Sancris no deja de ser un jugador de último año de contrato, que no sabemos qué va a pasar con él, ojalá. Se comenta, han salido informaciones por él de que se le ha presentado ya o se le podría presentar en breves una oferta de renovación junto a Kevin Appin. Claro, pero la cuestión es si se va a quedar o no se va a quedar. Claro, se va a aceptar. Eso es, entonces, pero la realidad es que estamos ante un jugador en último año de contrato que no sabemos lo que va a ocurrir con él, ¿vale? Y la tercera es que además de jugar más para Alex Sancris que para Curro Sánchez, lo estamos haciendo enviándole balones en peores condiciones de las que requiere, ¿vale? Porque normalmente con Alex Sancris estamos jugando en diagonales largas más que en pases filtrados, como ocurrió, por ejemplo, en esta jugada que vuelvo a referir por la importancia que tiene en la manera de conseguir la victoria y el gol del día del Zaragoza en el plantío, ¿vale? A partir de aquí,
el rendimiento de Alex Sancris está siendo muy bueno. ¿Por qué? Porque el jugador ha venido en una forma extraordinaria, de la misma manera que ha venido Curro Sánchez, porque no hay más que verles los cuerpos que tienen. Que Lo comentaba cuerpos... un día contigo después de un partido contra el Pucela en Palencia, y tú me lo decías, Diego, fíjate en el cuerpo de Curro, porque tiene un cuerpo ahora mismo de futbolista que es increíble. Y claro, fue decírmelo, fijarme, y digo, si es que tiene más razón que un santo. Es terrible. El cambio que han pegado en los últimos meses Alex Sancris y Curro Sánchez a nivel físico, morfológico, es tremendo. O sea, ahora ellos dos sí tienen, de hecho, yo creo que son los dos jugadores que más cuerpo de futbolista de élite, de primera división, Sí, tienen en el Burgos, clarísimamente. Esos sí son jugadores que se ve que pueden jugar en primera división. Y más pronto que tarde, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, me parece bien todo esto. La cuestión es que si jugamos para Alex Sancris, deberíamos jugar más por abajo, asociativo, un poco más combinativo, más en transición, si como, quieres. Porque por ejemplo, lo que refleja el gol del Zaragoza, del día del Zaragoza, vamos. Correcto, es decir, yo tampoco estoy pidiendo que haya un cambio de libreto drástico y el Burgos domine los partidos desde la posesión de balón y desde el pase en apoyos cortos. Pero lo que sí tengo claro es que para sacar el mejor rendimiento individual y por lo tanto colectivo, ya no solo de Alex Sancris y de Curro, que ahora hablamos de Curro en particular, sino también de otros jugadores de enorme calidad técnica individual como son Borja, como es Íñigo Córdoba, como es David González, que es una delicia. Todos esos jugadores, incluso Tomás, cuando le veamos jugar, seguramente necesita, obviamente, para alimentar a un jugador tan rápido como Tomás, los balones tienen que ser filtrados, que corran en el césped, que peguen en el césped y favorezca la carrera. Claro, que se embalen. Correcto, no tanto balones por arriba, porque no es el jugador ni más alto ni más fuerte del mundo. Entonces creo que el concepto ahí está equivocado. Y ahora, si quieres, cuando quieras, pasamos al tema de Curro, porque me parece un tema muy, muy, muy particular y de una importancia, ya no te diría clave, sino estratégica, no solo para esta temporada, sino para las 3 temporadas de contrato que tiene en esa renovación multianual con el Burgos. Sí, es que en el tema Curro me estaban poniendo también un poco por Twitter al fin y al cabo son opiniones rebatibles, pero son opiniones, pero un poco resumiendo, algunas más incisivas, otras menos, están diciendo que el bueno de Curro Sánchez no está siendo lo que se esperaba de él, que Curro Sánchez no estaba siendo lo determinante que debería ser, aún así 3 goles, que no está nada mal, pero claro, ¿por dónde pueden venir esas críticas de Curro Sánchez o el porqué de ese estado de forma, o no estado de forma, porque hemos dicho que es increíble, de forma física, pero ¿por qué no es tan determinante? Pues yo creo que porque el equipo no está jugando para él y no se está sabiendo interpretar esa posición, y me parece, este sí que me parece el tema de Curro. Me parece el problema más grave que tiene que resolver el Burgos lo antes posible. Lo antes posible. Tiene una importancia estratégica, deportiva y económica. Y me explico. De Curro, cuando termina la temporada anterior y termina con unos números de 15 goles y 5 asistencias, es decir, una participación directa en 20 goles, yo, por ejemplo, la reflexión que hacía, y la compartí también públicamente, era: si se renueva a Curro, punto primero, va a ser una inversión económica muy alta y, por lo tanto, un esfuerzo económico alto, y eso en lo que deriva directamente es que vas a tener a un jugador que ya le tenías la temporada pasada, que no es un fichaje, pero le vas a pagar mucho más que la temporada pasada, ¿ok? Eso solamente se puede hacer si tú estás absolutamente convencido de que no ha tocado techo y de que, por lo tanto, sus números del año pasado de 15 más 5 pueden mejorar. Los puede mejorar, no, los tiene que mejorar, claro. ¿vale? Porque si no, no haces esa inversión. Es decir, no retienes a un jugador
que ya le tenías y le das mucho más dinero si no estás fehacientemente convencido de que su producción va a aumentar con el paso de las temporadas y por lo tanto vas a amortizar esa inversión tan alta, una de dos, o en revalorización del jugador y por lo tanto que se convierta en la pieza angular del proyecto y te lleve a primera división, es decir, no le vendes, pero el jugador te lleva a primera con unos números espectaculares, Sí, que larga. O dos, se revaloriza tanto que le terminas vendiendo y amortizando no solo la inversión, sino generando plusvalía. Perfecto, claro. Hasta aquí el razonamiento de por qué se renueva Curro. ¿Vale? Pero si tú renuevas a Curro, entonces tienes que jugar de otra manera. Y aquí es donde se produce el gran error. Porque el equipo no está jugando para Curro. Mira, hay un mapa de calor y tú y yo no lo hablamos, y mapa de pases que no hablamos y que me pareció muy ilustrador, porque yo esto ya lo había comentado en privado durante el partido con una persona, y yo lo que decía era, no puede ser que Curro en Riazor estuvo jugando de interior, porque su mapa de calor y su mapa de pases eran calcados a los de un interior derecha. Por aquí tengo el mapa, tengo justamente aquí el mapa de pases, le voy a ir pinchando por aquí. Sí. Eso es un problemón. Eso es un problemón deportivo y económico para el Burgos Club de Fútbol. Esa imagen es un problema. Yo tengo otra imagen que publiqué en Twitter, estaba viendo el partido en la televisión aquí en directo, y le hice una foto y subrayé y puse los elementos e incluso grabé la salida de balón. Curro aparecía en Riazor como tercer elemento en salida de balón, porque el doble pivote de aquel día era Atienza-Pen, no había manera de sacar la pelota controlada por ninguna parte, y Curro venía como un tercer centrocampista, como un tercer pivote ladeado a parte derecha, como hace Luka Modric en el Real Madrid, vamos a ponerlo así para orientarnos y que la gente sepa de lo que estamos hablando, y entonces Curro venía en esa posición de Modric, ¿no? Pero es que luego en ataque jugó así, y jugar así en ataque supone que Curro en Riazor jugó de interior derecha. Y esto es un disparate. Esto es una pérdida de tiempo y de dinero. Curro tiene que jugar de segundo delantero, porque además la renovación de Curro, que me parece fantástica y además yo la definí en tu canal como el mensaje más contundente de la ambición de la propiedad por encima de las ampliaciones de capital. Por encima de las ampliaciones de capital. Me parece un movimiento y un mensaje tan contundente de la renovación de Curro que me parece y me da pena, uno, que al hacerse tan pronto, con el paso del mercado, su efecto se fue diluyendo y ahora no estamos viendo efectivamente aquello que decíamos cuando se renovó a Curro, cuando se quería renovar a Curro, de Curro va a ser el jugador franquicia, el equipo va a jugar para Curro. Y el equipo no está jugando para Curro. Curro está sobreviviendo en una posición que no es la suya, porque es un jugador muy peculiar. Curro no es delantero centro, no es extremo, no es mediocentro offen como Johnny Montiel, y no es interior como Luka Modric, es segundo delantero. Entonces, como segundo delantero que es, normalmente, para optimizar el rendimiento de un jugador como Curro, su zona de influencia tiene que ser 3/4 partes de campo, y ahí él sí, de manera intuitiva, por su talento, que sea él el que decida por dónde tiene que aparecer, si tiene que aparecer más en pasillo central o tiene que aparecer más ladeado a los costados cayendo por detrás del punta. Correcto, pero siempre de 3/4 de campo para adelante. Es más, yo es el único jugador que concebiría que efectivamente no participase tanto en momento defensivo. Es decir, ¿te acuerdas antes cuando hemos dicho, fíjate, o sea, es dramático, esta imagen es dramática? Este es el principal problema. O sea, me importan poco los 14 puntos, la posición 4, el otro día que no pudimos empatarle a la Almería jugando con 10 jugadores. A mí el principal problema es este, a medio largo plazo. Entonces, la zona de influencia de Curro tiene que ser la zona de 3/4. Y es más, fíjate, te estoy diciendo una cosa que contradice la del año pasado. Es decir, el año pasado el equipo en casa jugaba 4-1-4-1 en defensa,
porque Curro se implicaba en labores defensivas en el centro del campo. Claro. Bueno, pues ni falta que me hace este año que se implique, porque realmente teniendo a Íñigo Córdoba, teniendo a Alex Sancris, teniendo a Borja Sánchez, teniendo a Tomás, teniendo a Morante, teniendo a Atienza, ahora ya no a Pen, teniendo delanteros centros que, mira, en eso sí me parece fantástico. Mira, una cosa que creo que siempre se le ha valorado a Ferniño y a Edu Espiau es que son dos jugadores que lo dan todo, sobre todo en momento defensivo, no se desconectan. Entonces, ¿por qué no hacemos una verdadera apuesta por Curro Sánchez? Y jugamos en ataque y en defensa para él. En defensa le liberamos de obligaciones defensivas, que sombree a primer medio centro, por ejemplo, que es lo que suelen hacer los jugadores clave de todos los equipos. Les dicen, oye, pues mira, cuando no tengamos el balón, molesta. Sombréame un poco al primer pivote del rival para que no juegue suelto, y luego ya cuando recuperemos el balón, ya en la transi ya estás pensando en cuál tiene que ser tu ubicación correspondiente para participar en la jugada de ataque. Bueno, pues esto es lo que tenemos que ver. Y en cambio, lo que estamos viendo es una infrautilización de Curro que me parece dramática y muy preocupante por el tema de la inversión que se ha hecho en el jugador. Entonces, eso yo creo que sí que se tendría que... es el problema número uno a resolver, antes incluso que el balón parado, fíjate lo que te digo. Otra de las buques insignias que parece que un poco se han resuelto en defensa, pero en ataque todavía falta mucho. Creo que el otro día marcamos el segundo gol contra el Granada a balón parado, cuando el año pasado fue uno de los buques insignia. Pero ahora te quiero preguntar sobre otra cosa, que es el tema de las rotaciones. En partidos como, por ejemplo, se me viene a la mente el del Granada, los cambios solucionaron varios déficits que de entrada tuvo el propio equipo. Te quiero lanzar dos preguntas. ¿El equipo ha manejado bien las rotaciones? No solo ese partido contra el Granada, sino en general. Y sobre todo, viendo la cantidad de jugadores que hay por bandas y de calidad, Borja Sánchez, Íñigo Córdoba, aunque ha estado lesionado, Dani Ojeda, Alex Sancris, Curro, David González, inclusive hasta en banda con esa dicotomía Pipa Arroyo, Ian Forns, Florian Miguel. ¿Hay jugadores que crees que merecen más minutos? Mira, vamos a empezar por el principio. Yo soy un amante de las rotaciones, lo he sido siempre, pero es que creo que en el nuevo fútbol son imprescindibles. Yo creo firmemente en las plantillas largas, en tener a todo el mundo enchufado y que eso se traduzca efectivamente en refrescar el once inicial cada jornada. Cada jornada debería haber cambios en el once, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque la segunda división, la Liga Hypermotion, no tenga el estrés competitivo que tiene la primera división, con tantos partidos, tantos compromisos, etcétera, etcétera, creo sinceramente que la longitud de la competición a 42 jornadas, que es una barbaridad, que es desaconsejado por otra parte, es decir, parece mentira que todavía la segunda división española tenga 22 equipos cuando debería tener 18, ¿vale? Que es lo lógico. Sigue teniendo 22. Por lo tanto, una competición con un desgaste competitivo, físico y mental, psicológico, de 42 jornadas, creo que las rotaciones son imprescindibles. Por lo tanto, yo jamás, nunca, critico una alineación. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque por mí, o sea, si yo tuviera que elegir, todos los partidos del Burgos Club de Fútbol tendrían una alineación distinta. Tendrían 1 o 2 cambios todos los días de titulares. ¿Por qué? Porque es la única manera, uno, de dosificar esfuerzos físicos y psicológicos, claro. Y segundo, de hacer sentir de manera efectiva a todos los jugadores como parte importante del proyecto. Entonces, no hay mejor mensaje del entrenador para un jugador de que le considera parte importante del proyecto que buscarle minutos como titular, ¿vale? Entonces, para resolverte esa pregunta, soy muy claro. Yo, por mí, punto primero, jamás critico una alineación. Ahí va, no juega Morante.
Bueno, pues a mí me fastidia que no juegue Morante porque me gusta mucho. Pero o que no juegue Pipa o que no juegue Licha, me fastidia. Cuando veo una alineación sin Morante, sin Pipa o sin Licha, pues me fastidia porque son jugadores que me gustan, ¿no? O sin Curro. Pero lo considero necesario. Y con respecto a lo otro que dices de los cambios, mira, y en esto voy a romper una lanza a favor de Bolo y del colectivo de los entrenadores. A mí me parece fatal cuando la gente dice ha manejado bien los cambios o ha manejado mal los cambios. Los cambios no se manejan bien o mal. Al final, los jugadores que salen y los jugadores que entran durante un partido están todos o deben estar preparados para dar el máximo rendimiento individual y por lo tanto colectivo del equipo, ¿vale? La cuestión es la manera de jugar, no, ni siquiera claro. La lectura. Claro, es que ni siquiera la lectura del partido. A mí me hace gracia cuando dicen, ha leído mal el partido y ha hecho mal los cambios. No, otra cosa es qué propuesta. Es decir, por ejemplo, y para que veas que lo ejemplifico en cosas tangibles que se pueden tocar. Fíjate qué gestión tan distinta de partido de los cambios y la manera de jugar en la segunda parte del día del Castellón en casa con derrota al día del Zaragoza con victoria. Pero no es una cuestión de que Bolo un día hiciera mal los cambios y otro día los hiciera bien, sino que la manera de jugar que el equipo eligió en la segunda parte contra el Castellón era equivocada y la manera de jugar los últimos minutos el día del Zaragoza era acertada. No tanto por los jugadores que salen o los que entran, sino por lo que propones en esa situación de partido. Es decir, si un partido necesita pausa y tú le das juego vertical, te estás equivocando. Si un partido necesita electricidad y lo duermes, te estás equivocando, independientemente de los jugadores que hayan entrado durante el desarrollo del partido. Pues sobre este tema era una cosa que nos llamaba a varios la atención y por eso pues, me parecía importante comentarlo. Otro de los nombres propios de esta semana ha sido el de Kevin Appin, el cual pues ha sufrido una lesión grave en la zona o en la parte del cuerpo en la que más temen los futbolistas, una de las que más temen, que es esa rodilla, y parece que le ha tocado a Kevin Appin, lo cual le obliga a parar y prácticamente perderse el resto de la temporada. Quiero hacerte dos preguntas en una, porque vamos un poquitín mal de tiempo. ¿Qué impacto va a tener a futuro la lesión de Appin? Y como nos dice Boloneta, nos preguntaba Boloneta, ¿cuál crees que será la formación que se plantee para lograr suplir de manera correcta no solo a Appin, sino a Sancris y a Curro? Bueno, empezando por la última parte de la pregunta, yo creo que no va a haber variaciones con respecto al sistema 4-2-3-1. 4-2-3-1, yo creo incluso que va a ser complicado ver esa posibilidad de prescindir del delantero centro para meter, digamos, mezclar y hacer primera y segunda línea, 3 y 1 en el 4-2-3-1, con 4 jugadores de segunda línea y por lo tanto jugar con una figura, entre comillas, de falso delantero. ¿Lo podemos creer conveniente o podemos creer que es necesario probarla? Pues puede ser que sí, pero a nivel práctico, Bolo yo creo que es en su libreto futbolístico está el 4-2-3-1, como mucho el 4-1-4-1 que veíamos el año pasado en el plantío, o en situaciones de 5-4-1 para proteger resultado en determinados partidos fuera de casa, muy puntuales ante sistemas quizá más sofisticados de rival, pero yo creo que no vamos a ver ningún cambio de ese tipo. Yo como mucho a lo que aspiro a ver es a que en algún momento ya a fuerza de los números se anime a jugar, a prescindir en un momento determinado de la figura de delantero centro, pero por lo demás no veo yo cambios en el sistema, entre otras cosas porque además el centro del campo ahora mismo con la lesión de Kevin Appin queda muy diezmado. Y la otra pregunta, ¿qué impacto va a tener a futuro la lesión de Appin?
Pues mira, el impacto es inmediato. Sí, El claro. impacto es tan inmediato como que fíjate, hablaba contigo aquí en el... Ahora, fíjate, ahora tiene todo el sentido del mundo. ¿Te acuerdas cuando tú me pedías una valoración numérica del mercado de fichajes? Sí, Y yo te dije que le daba un 7, un 7,5. 7,5 te lo dije porque, bueno, ya tal, pues medio sí. puntito más, ¿no? Pero bueno, de mí naturalmente me salió decir un 7. Bueno, pues por esto es un 7. Porque falta un central zurdo, solamente tenemos 3 centrales, el cuarto es Hugo Pascual, perdón, porque teníamos solamente 3 pivotes y el cuarto pivote yo no le considero pivote y por lo tanto para mí el Burgos no tiene 4 pivotes, tiene 3 y ahora se queda con 2, Claro. que son Atienza y Apen. Entonces teníamos 7 extremos, tuvimos que ceder a Ander Martín al Mirandés, es decir, la posición de extremo tenemos 7 y en cambio en el medio centro, que está demostrado y hoy en día se puede tirar de datos, es la posición donde más lesiones y sanciones ocurren. Claro. El año Realmente pasado lo vimos muy latente. ya lo Me acuerdo vimos. contra el Huesca llegando con lo justo en esas posiciones. Correcto. Y ahora la situación no difiere de eso, ¿eh? El Sí, Burgos sí. ahora mismo, a día de hoy, tiene como medios centros a Atienza e Iván Morante. Y la alternativa puntual defensiva de Raúl Navarro. Y no tiene más. Y no tiene más, porque cualquier otra cosa, David González no es medio centro y no puede jugar, no debe jugar ahí, porque es echarle a los leones, porque se descuelga totalmente, es un jugador que es media punta. David González es el recambio, y además así lo dijo Michu en la rueda de prensa de valoración de mercado, es la rotación de Curro. Por lo Claro. tanto, rotación de Curro. Cuando no juega Curro debería jugar David, punto. Y en la rotación de medios centros, pues el impacto es inmediato. Por eso yo le ponía un 7 a la ventana de mercado. Y un 7 es buena nota, pero claro, si tú estás aspirando a los puestos altos de la tabla, pues quizá tu ventana de mercado tenía que haber sido de 9 en vez de 7. Claro. Y en vez de elegir sobrepoblar la posición de extremo, De extremos. pues había que haber hecho lo que están haciendo muchos equipos hoy en día de primera y segunda división, que es sobrepoblar la posición de pivote. Volviendo ya al tema, ya que hemos abierto el melón, la caja de Pandora, ¿no? De los fichajes, se está comentando la opción más que real de que o por lo menos es debate, de que para suplir a Kevin Appin, un jugador que ya está cao para el resto de temporada, se recurra al mercado libre. Estamos en fechas fuera de mercado, por lo cual si se quiere incorporar algo tiene que ser desde el mercado libre. Hay varios jugadores, como bien he podido leer en tu Twitter, que podrían estar en ese mercado. Y mi pregunta es directa. ¿Se debería recurrir inmediatamente ya al mercado libre o se debería esperar a enero a que se abra el mercado y buscar unas vías más convencionales? No, rotundamente sí. Rotundamente el Burgos debería acudir al mercado. Mira, yo tengo una reflexión de la última semana de mercado, que además hice pública en mis redes, donde decía que el Burgos debería incorporar un mediocentro defensivo, pero con capacidad de construir juego, ¿vale? Y además hice el apunte en respuesta a comentarios que tuve de intercambio, digamos, de pareceres, siempre desde respeto. Dije que podía tener una incidencia directa en el resultado de la temporada del equipo. Y lo dije en la última semana de mercado. Pero no lo digo yo, muchas veces cuando estaba en Radio Marca y acertaba que si no sé qué, que si no sé cuál, me digo, ¿y cómo aciertas? No, pues porque tengo 48 años, llevo 44 viendo fútbol y esta película la he visto muchas veces, entonces es ley de probabilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Yo la última semana de mercado decía, y no lo decía por capricho mío, a mí me encanta Morante, nada más beneficioso para mí que Morante sea imprescindible en el equipo. Porque eso sería genial, estupendo. Él crece, se revaloriza,
nos da un jugador importante a futuro o luego se le puede vender y sacar plusvalía. Pero demonio, se veía claramente que el Burgos necesitaba más, que necesitaba otro pivote. ¿De perfil defensivo? Perfecto, de perfil defensivo, pero no exento de calidad con balón para poder colaborar en la construcción de la jugada de ataque y alimentar de mejor manera, como hace Morante cuando juega, que es el único centrocampista que tiene el Burgos, incluso cuando está Kevin Apin, el único centrocampista que es capaz de generar juego desde el pase. Entonces, ya en la ventana de mercado se tenía que haber fichado un jugador. A mí me da igual el nombre del jugador. Me puede dar igual o no, ¿vale? Sí, en cierto, pero un poco... Pero en realidad me da igual. Es decir, en realidad me da igual porque al final lo que busco es el bien común, colectivo, ¿vale? Hombre, obviamente, si a mí me gusta Morante y el club ficha Morante, pues chapó, genial, porque pues está muy bien. Pero que me da igual que sea Michael Malsa en su momento porque se habló de ese jugador sí, que estaba de libre. hecho O ahora del mercado de agentes libres, que hay grandísimos jugadores y grandes opciones de mercado. Entonces, en resumen, el Burgos debería haber fichado ya un pivote en la última semana del mercado, ¿vale? Y no haber traído otro extremo más, por bueno que sea, que era Borja Sánchez, que me parece estupendo. Quizá no hubiera traído otro jugador, a Borja Sánchez sí, me refiero a sobrepoblar tanto la posición de extremo, ¿vale? Entiéndaseme bien. sí, sí. Como no se hizo y ahora tenemos la grave lesión de Kevin Apin, creo que el Burgos debe, en un ejercicio de responsabilidad propia, debe ir al mercado de agentes libres de manera inmediata y hacerse con una gran pieza del mercado de agencia libre, tanto en cuanto el mensaje que siempre ha transmitido la propiedad desde la renovación de Curro Sánchez, la no venta de Kevin Apin y de Alex Sancris y la ampliación de capital, que el Burgos Club de Fútbol tiene recursos económicos para poder acometer la incorporación en el mercado de agentes libres de un jugador top de la categoría. Entonces, como tiene esas posibilidades, debería hacerlo porque, de verdad, Diego, insisto en lo que dije en la última semana de la ventana de mercado, en esta posición el Burgos se está jugando gran parte de las aspiraciones y los objetivos del equipo, y lo digo como lo siento. Es que estamos viendo aquí varios nombres, he rescatado tu tweet y estamos leyendo nombres como Etienne Capú, un tío que viene del Villarreal, pero que ha jugado, en el Villarreal fue campeón de Europa League, si no recuerdo mal, viene de jugar en Premier, sería algo ya mayor, pero sería un jugadorazo que para segunda división vendría experto. Perfecto. El doble pivote titular del Sporting de Gijón, Cristian Rivera y Roque Mesa. Quizá Roque Mesa, por aquel pitote que tuvo con Valcarce, podría haber algo de discrepancia, pero Cristian Rivera es un jugador que estaría bastante bien. Yo que lo conozco, porque todo el mundo ya lo sabe, que tiro también bastante al rojiblanco, al Sporting. Le conozco bien y es un tío que en Gijón lo hizo muy bien. Vino de Las Palmas y lo hizo bastante bien. Michael Malsa, que sonó, ya lo hemos comentado, sonó para el Burgos Club de Fútbol. Hubo informaciones de que se tanteó su nombre. Finalmente sigue libre. O este ya no le conozco tanto, Walid Agugil, si no recuerdo mal, si no lo pronuncio mal, que ese ya le tengo más descuidado. ¿Me podrías hablar un poquito de Agugil? Sí, hombre, es que ese es debilidad mía, ¿eh? Eso es panenquismo barbarie, ¿vale? Si tú me preguntases a mí, yo como soy poco convencional, ¿vale? Pero es mi sello, el ser poco convencional. Sí. En esta vida, claro, en esta vida siempre dicen que tienes que ser o muy bueno o muy diferente. Entonces yo, como no soy muy bueno, he apostado por ser muy diferente, pero creo en lo que hago, ¿no? Sí. Si tú me dijeras ¿a quién ficharías, Marcos? Yo te diría Agugil. ¿Por qué Agugil? Porque Agugil es una bomba de jugador. Es cantera del Ajax, zurdo, polivalente, multifuncional. Ya sabes cómo es la cantera del Ajax, te enseñan a jugar en diferentes posiciones. De las mejores canteras del mundo, Sin duda, vamos. Sin duda, a mí, yo siempre he dicho que yo represento el modelo You Can Do Anything de la factoría Red Bull, pero empecé estudiando el modelo For the Future del Ajax, de cantera global, ¿no?
Este chico tiene pasaporte holandés y de origen marroquí. Juega. Él realmente es pivote zurdo. Pivote, primer mediocentro zurdo. Como Iván Morante, vamos a poner, ¿no? Es un Iván Morante. Pero es que además ha jugado y puede jugar de interior izquierdo, puede jugar de lateral izquierdo y puede jugar de central izquierdo. Y cuando digo puede jugar es porque ya ha jugado y tiene un rendimiento contrastado. Es lanzador de ABP, de estrategia, es un jugador completísimo. Mira, a mí me preguntaban una persona muy importante, una vez finalizada la ventana de mercado, en la siguiente semana, yo dando la murga con Aguguil y me preguntan, ¿y tú por qué crees que nadie le ficha? Y yo le dije, ¿sabes por qué creo que nadie le ficha? Porque hay prejuicios. ¿Por qué hay prejuicios? Son jugadores que no se conocen, que son jóvenes, que igual se puede pensar que no están preparados para una liga tan competitiva. Lo mismo es un jugador rebelde. O sea, todas estas cosas... Ese es el miedo realmente, yo creo, sí, que cómo pueda salir. Pero, claro, pero esto es lo mismo que Michael Malsa. Michael Malsa, ¿por qué está libre? Pues porque yo creo sinceramente que Michael Malsa está libre porque los directores deportivos de segunda división y de primera, pero vamos, en este caso de segunda, le consideran un jugador difícil. Pero también era difícil Johnny Montiel, me refiero. ¿Ok? Quiero decir que es que hay muchos jugadores de perfil que quizá pueden ser un poco rebeldes y que luego son grandísimos jugadores y que encuentran su hábitat, digamos, para florecer. Ese, por comentarte el tema de Aguguil, porque me parece, o sea, fíjate, si tendré fe en este jugador, que yo durante el mercado dije que el que se hiciera con él iba a hacer el robo del mercado en la ventana. Ahora en agencia libre, pues ni te puedo contar, ¿no? Porque obviamente sus aspiraciones salariales seguramente habrán bajado. Y respecto a los otros nombres que comentas, pues obviamente Etienne Capoue es un jugador contrastadísimo, tiene 36 años, pero es una bestia física, viene de jugar 40 partidos el año pasado, ¿eh? No es el típico jugador de 36 años que se queda fuera de la ventana de mercado porque no está bien. Se habrá quedado fuera de la ventana de mercado por lo que sea, pero no porque no esté bien físicamente, porque viene de jugar 40 partidos en el Villarreal del año pasado, ¿vale? Es un jugador que en élite, con 36 años, la temporada anterior hace 2 goles, 2 asistencias. En élite. Entonces, bueno, pues es un jugador fuera de clase que obviamente daría un salto de calidad enorme. Y a lo que te refieres con los otros nombres, pues son el doble pivote titular efectivamente del Sporting de Gijón en el playoff. Yo entiendo que Roque Mesa puede ser una figura un poco controvertida en Burgos, pero el tema de Cristian Rivera, pues me parece, fíjate tú, seguramente a mí me gustan más, digamos, a nivel personal, medios centros con mejor salida de balón todavía que Cristian, pero Cristian supondría, digamos, esa figura de mediocentro defensivo, ¿vale? De escudero, pero no exento de calidad con balón. Es que son nombres muy a tener en cuenta y que podrían suplir de gran manera una baja bastante clave como es la de Kevin Appin. Cambiando ya sí, otra vez de... Realmente, Diego, es que no hay mucho más bueno en el mercado, ¿eh? Volviendo ya, o cambiando un poco de tema, hablar un poco de Bolo, de la figura de Bolo, que está siendo también uno de los focos de las críticas, sin ir más lejos. Después del partido contra Almería se pidió hasta su destitución, no sé hasta qué punto igual descompensado es eso, pese a la buena situación del equipo, que con matices que hemos comentado, pero la cuestión es que está ahí el Burgos cuarto clasificado. ¿Qué importancia ha tenido la mano del entrenador en los resultados y la gestión de momentos difíciles? Hombre, aquí hay una cosa que está muy clara. Este Burgos juega a imagen y semejanza de Bolo. O sea, es un equipo reconocible. Y como es reconocible, tiene resultados. Es decir, claro, nos puede gustar más o menos la manera de jugar. Podemos considerar incluso, como hemos venido razonando en esta charla que estamos teniendo,
la idoneidad o no del modelo de juego de Bolo para los jugadores actuales de la plantilla del Burgos y sus aspiraciones, digamos, actuales. Pero lo que está claro es que el Burgos es reconocible 100%, y a base de la continuidad del entrenador y del estilo de juego reconocible, obviamente tiene resultados, ¿vale? Entonces esto es indiscutible. Pues eso a mí me parece de fuera de lugar poner en cuestión la figura del entrenador cuando va cuarto en la categoría con el puntaje más alto de la trayectoria del Burgos Club de Fútbol en segunda división, ¿no? Otra cosa es que digamos, bueno, vale, estamos muy bien en la posición cuarta, nos sentimos muy bien aquí y lo que queremos es pasar toda la temporada en puestos de arriba de la tabla. Me da igual cuarto, que 6, que 7, que 5, entiéndeme, la parte noble, ¿vale? La parte noble. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el equipo, sobre todo con balón, que es la principal carencia que le veo, para estar de manera permanente en los puestos de arriba de la tabla? Y eso es lo que le tiene que ocupar seguramente al entrenador durante los próximos meses, ¿no? El ajustar las piezas, seguramente no al nivel que nos gustaría a los demás. No vamos a ver un Burgos vistoso, no vamos a ver un Burgos que enamore, porque creo que no está en el ADN futbolístico del entrenador, pero lo que está claro es que estamos viendo un Burgos reconocible dentro del sello de Jon Pérez Bolo. Y esto es lo que tenemos que ver. Otra cosa es el tema de la exigencia. Y aquí me ha venido ahora, reflexionando sobre la figura del entrenador, que yo soy el primero que digo, un entrenador que va cuarto con el puntaje que tiene está fuera de toda duda. Sí. Otra cuestión es el tema del conformismo, ¿vale? Claro. Y yo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, ¿vale? Y no estoy de acuerdo para nada. Y es, yo creo que la gente tiene que ser muy consciente, pero muy consciente, de que el coste de esta plantilla, que estará rondando los 8 millones de euros, y que seguramente se va a reforzar en invierno, o se puede reforzar incluso ahora en el mercado de agentes libres, pero bueno, el presidente y propietario ya avanzó en una entrevista que iba a hacer otra ampliación de capital en invierno. En diciembre. ¿Vale? Yo quiero que la gente sea coherente y consecuente. Esta plantilla de pasados 8 millones de euros, insisto, 8 millones de euros en el campo, ya no se puede decir que el objetivo es permanencia. Porque yo, si fuera el dueño, si yo fuera el que pone el dinero, diría, oye, pues si ustedes quieren un equipo que el objetivo sea tener los pies en el suelo, no soñar, no ambicionar nada, y por lo tanto conformarse con la permanencia, yo no meto más dinero. Claro. Porque no es necesario. Es decir, yo quiero que la gente entienda cómo funciona el fútbol actual, que yo entiendo a la gente. Yo entiendo a la gente que dice, permanencia y luego lo que venga, que yo lo entiendo, porque al final todos venimos de lo humilde, sí. Hemos pasado por el barro, nuestros equipos vienen del barro, hemos pasado penurias económicas, hemos visto crisis de todos los colores, y entonces ahora nos da miedo el miedo, ¿vale? Pero lo que hay que tener en cuenta, y yo de verdad se lo pido a la gente en un ejercicio ya de interiorización, es que el equipo que están viendo de blanco y negro todos los días en el césped vale 8 millones de euros. O sea, hay que poner 8 millones de euros todos los años para ver ese equipo en el verde. Y entonces no tiene mucho sentido ser conformista. Claro. Por ahí sí entiendo la crítica al entrenador, porque entonces hay una parte de la afición que dice, vale, tenemos un equipo de 8 millones de euros. Pero no está funcionando. Está funcionando a nivel de resultados, pero no de juego. Pero no de juego. Y entonces la cabeza se nos va a la proyección a la jornada 42 y que podamos pensar legítimamente que el equipo jugando de esta manera no se va a meter en playoff, que es lo más probable. Yo, por ejemplo, si tú me dirías, ingeniero de Fórmula 1 del equipo
Red Bull. Red Bull. ¿Qué proyección haces con respecto al Burgos? Pues yo haría una proyección de entre P11 y P9, ¿vale? Y dice, y habrá buena parte de la afición del Burgos, que aquí es donde no estoy de acuerdo, que diga, ¡oh, genial! Posición 11, repetir la posición de los últimos años, corrígeme si me equivoco, ¿no? Ha sido P11 o P9. Sí, creo que fue P11, si no recuerdo, fue un décimo P9, puesto, ¿no? pero vamos, P9. parte baja, o sea, parte media alta de la clasificación. Parte media, sí, parte media de la tabla, ¿no? Sí. Entonces mitad superior. Claro, habrá parte de la afición que diga, oye, pues esa proyección que hace este chico me vale, la compro. No, hombre, no hay que comprarla. No hay que comprarla. Con un equipo de 8 millones de euros en el campo, que ya sé, y luego me van a venir con el cuento de que ya son 8 millones de pavos, pero somos ¿qué número era? ¿El 11 o el 12 de límite salarial? Una cosa así. El duodécimo, o decimotercero. No me acuerdo el 12, muy bien. Vamos a poner el 12, ¿vale? El 12. Ya, hombre, claro. Pero es que el año pasado, con bastante menos dinero, se estuvo luchando por entrar en playoff. Es decir, es una cuestión también de mentalidad. Y aquí es donde la gente, todos tenemos que dar ese cambio de mentalidad y tenemos que colaborar en ello. Y es una exigencia positiva, es decir, exijamos al equipo en la medida de las posibilidades que tiene. Entonces, tenemos jugadores caros para la permanencia. El equipo es muy caro para la permanencia, carísimo, de verdad. O sea, en serio. Esta semana hay derbi. El Mirandés tiene 4 millones en el campo. El Burgos tiene 8. El doble. Se tiene que diferenciar en algo. En algo se tiene que diferenciar. Este mismo domingo tiene que haber diferencias. Y si no las hay, entonces estás en un problema. Claro. Porque o no quieres buscarlo, ¿vale? Porque hay una diferencia de 4 millones de euros en el campo. Por mucho que los jugadores de Mirandés también sean buenos, que lo son. Son sí. De otro perfil, menos contrastados, más jóvenes, que tienen un hambre voraz por ser profesionales del fútbol y por llegar a primera división en los clubes que les ceden y todavía no les tienen fe, pero les quieren ver cómo progresan. Yo no estoy diciendo que sean malos los jugadores de Mirandés. Estoy diciendo que el valor es la mitad, el coste de plantilla es la mitad. Por lo tanto, no te puedes conformar con competir con un equipo de permanencia. Por los mismos objetivos. Correcto, tienes que ir más allá. Aun sabiendo que entiendo que ese sentimiento, esa reticencia a la ambición legítima de la gente viene por las experiencias negativas anteriores. Y lo entiendo. Pero sí. Eso hay que romperlo ya cuando hay una propiedad que continuamente está metiendo dinero en el equipo. Porque primero la propiedad metió dinero para poder pagar las nóminas, para salvar las tensiones de tesorería que existían en el club. Luego metió dinero para fichar jugadores, para retener a Curro, para no vender a San Cris. Y en diciembre ya han anunciado que van a meter más dinero para poder reforzar el equipo. ¿Por qué? Porque además el Burgos, por la gestión histórica de los últimos años, todos estos últimos años ha ido perdiendo dinero. Claro, si tú hace 2 temporadas pierdes 1,6, pierdes 1,6 también de límite salarial. Si ahora has perdido 1,2, pierdes 1,2 de límite salarial. Es decir, el Burgos va a perder 1 millón y pico de euros de límite salarial dentro de unos meses. Claro, las pérdidas se van replicando también, claro, es al fin y al cabo eso. Claro, entonces hay que hacer un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad es sano. Y ese cambio de mentalidad en función del dinero que hay en el verde en comparación del que venía habiendo en las últimas temporadas es lo que mete en la ecuación y en la batidora al entrenador. Y entonces por eso hay gente que sí se pregunta si este entrenador, con su modelo de juego, no porque sea Jon Pérez Bolo, sino por el modelo de juego de Jon Pérez Bolo, es el adecuado para la ambición legítima y las aspiraciones de un Burgos Club de Fútbol cuya plantilla es mucho más cara que la de los últimos años. Y ya tres preguntas que te quiero lanzar. Las primeras son 2 juntas. ¿Crees que podemos empezar a hablar ya
de un Burgos con opciones reales de jugar el playoff? ¿Y cómo ves al Burgos Club de Fútbol en comparación con los equipos que podrían tener los mismos objetivos de playoff, de luchar por esas posiciones nobles de la clasificación? Mira, pues yo creo sinceramente que el equipo no tiene techo. No tiene techo. Pero cualquier cosa que suceda, para bien o para mal, va a venir de la propia autoexigencia del equipo y del entrenador. Si el equipo... Yo el año pasado, cuando comentaba los partidos, yo hacía muchas veces la misma reflexión, sobre todo en la época buena, antes del frenazo, y yo decía, este equipo lo que tiene que hacer es olvidarse del playoff y romper su techo. Y cuando lo rompa, buscar cuál es su techo otra vez, y romperlo, y buscar cuál es su techo otra vez, Sí, ir a y mayores. romperlo. Eso es, pero es que la palabra playoff no tiene sentido, es una palabra, no significa nada playoff. Decir si el Burgos va a jugar o puede jugar o puede aspirar a jugar playoff es no decir nada. Que el Burgos juegue playoff o no depende, uno, del dinero que se invierta, ya se ha invertido, del dinero que se pueda invertir, se va a invertir, de los jugadores que tenga, cada vez tiene mejores jugadores, de los jugadores que se pueden ir y no se van, aquí están Alex Sancris, aquí está Curro Sánchez y aquí está Anderson Arroyo. O Íñigo Córdoba o Perfecto. el propio Pipa, con que esté cedido, me parece un Correcto. Entonces, Licha. El Entonces, esto es terrible. Tenemos un plantillón con carencias. Vale, perfecto. Como todos los equipos. Correcto. Entonces, si el Burgos se abstrae de todo y a lo único que se dedica, tanto su cuerpo técnico como sus jugadores, de ahora hasta final de temporada, es en buscar su techo, romperlo, encontrar su nuevo techo, romperlo y así sucesivamente, entonces este equipo no tiene límite. No tiene límite. ¿Por qué? Porque rendirá mejor que aquellos equipos que tengan el norte perdido, aquellos equipos que tienen grandísimos jugadores, por ejemplo, los equipos andaluces, todos convendremos que tienen las 3 mejores plantillas de la categoría. ¿Alguien discute esto? No. ¿No? Tienen las 3 mejores plantillas, ¿no? Eso por supuesto. O sea, vamos a ver si a final de temporada... Claro, vamos a ver si a final de temporada están P1, P2, P3. Seguro que no. Seguro que no. Puede haber alguno que esté ahí. Pero los 3 no van a estar. Y deberían estarlo. Porque tienen los mejores jugadores y los más caros. Y es más, tienen unos entrenadores que flipas. Por lo menos 2 de ellos. Que son Paco López en el Cádiz y Rubí en el Almería. Vamos, que si los echan es para matarlos. O sea, pero para matarlos directamente. Me da igual que no ganen partidos. Son muy buenos entrenadores. ¿Qué ocurre? Pues que están todavía mareados con todo, con la presión social, con las manifestaciones cada día en la grada, con el mal rollo, con el mal ambiente, los jugadores nerviosos porque son personas. Entonces, la ventaja competitiva que puede tener el Burgos con respecto a sus competidores es que tenga la cabeza limpia y que diga, claro, estamos aquí en un estadio que se llena todos los días o prácticamente se llena, que la gente te da buenas vibras, que el dueño no hace más que poner pasta, pero si lo tenemos todo para competir con la gente de arriba, lo tenemos todo. Ahora lo que nos falta es creer que podemos, claro, no creer que somos los mejores, no creer que vamos a jugar playoff, creer que estamos legitimados para permanecer durante toda la temporada en los puestos altos de la tabla. Eso es lo que digo, y eso no lo da el dinero, lo da un cúmulo de circunstancias que acompañan y que trabajan todas a favor. Y ya por último... Entonces, para terminar con tu pregunta, este Burgos no le tiene nada que envidiar a nadie, pero lo que tiene que hacer es mirarle por fin a la cara a todos los equipos. Sí, yo por ahí quería ir ya los tiros de la última pregunta, de que, claro, hemos hablado de la afición, hemos hablado de que la afición ayuda, eso es más que claro, y te quiero preguntar, ¿qué papel crees que hemos jugado nosotros como afición en este buen inicio de liga? Mira, brutal. Y no es porque lo diga yo, que yo no tengo arte ni parte, ¿eh? Yo soy el que pasaba por aquí o la señora que tendía la ropa, ¿vale?
Mira, yo el otro día fui, te voy a contar porque es bonito. Yo el otro día fui al Mirandés Huesca. Sí, Huesca. Bueno, pues me invitó un amigo mío, ¿vale? Me invitó un amigo mío a ir, me consiguió las entradas. Las entradas se las había dado el portero, Dani Jiménez. Sí, Dani, del portero del Huesca, ¿no? Sí. Del Huesca, que jugó en el Mirandés hace muchos años. Que ha firmado Cierto. 3 años de contrato. El chico está, fíjate, con 30 y tantos años. Que te firmen 3 años de contrato y encima seas titular, pues imagínate lo contento que estaba el tío, a pesar de que habían perdido. Pero el tío estaba muy contento en lo personal. Bueno, pues me presentó tal, no sé qué, y estaba Florian porque tiene amigos en el Huesca y demás y tal. Y digo, joder, pues yo ahora voy mucho a Burgos y tal, no sé qué, no sé cuántos. Él mismo, a la primera, me dijo 2 cosas. Una, que se estaban haciendo las cosas muy bien en Burgos. 2, que se había hecho un muy buen equipo. Y 3, que es una pasada jugar en el plantío. Y que los jugadores quieren jugar en el plantío, los jugadores quieren ir al Burgos. No lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo un jugador, el portero del Huesca, que le flipa jugar en Burgos y que le gustaría jugar en el Burgos. ¿Por qué? Porque considera que se están haciendo las cosas bien. O sea, quiero que seáis conscientes de una vez, porque tiene que venir un tío de fuera de 48 años a veces a decirte que tu novia es guapa o que tu padre es fantástico o que lo que tienes merece la pena. Y quizá tú no te estás dando cuenta, ¿vale? Pero la percepción del fútbol profesional español hoy en día es de que se están haciendo bien las cosas, perdamos el miedo a que nos vamos a dar un castañazo, porque no es así, porque las cosas se están haciendo bien, que se está haciendo cada vez mejor equipo, cosa en la que coincido. Otra cosa que yo diga que hay que firmar otro central zurdo y firmar un medio centro, pero la plantilla es muy buena, es de 7 o 7,5 sobre 10, y que los jugadores flipan cuando juegan en el plantío. Por lo tanto, esto nos lleva, señores, a la teoría del puzzle. Siempre la teoría del puzzle. Ninguna pieza es prescindible y todas son igual de importantes. Hasta donde viene el copyright, que a nadie le gusta esa pieza, donde viene el copyright de la marca, pues hasta la piecita del copyright es imprescindible para hacer el puzzle. Entonces, oye, disfrutemos mi mensaje final es: disfrutemos de la posición 4, como si es la 5, como si es la 7, que el equipo funcione bien, que mejore lo que tiene que mejorar, que le saque partido a Curro, por favor, eso sí que lo pido, y que, porque la inversión es terrorífica y por lo tanto hay que amortizarla como sea, y la mejor manera de amortizarla es que el tipo sea feliz aquí jugando con la pelota, que le demos muchos balones y que lo haga genial, y nos vendrá bien a todos, y que tengamos una autoexigencia nueva, moderada, pero legítima. Porque ya nos lo están diciendo desde fuera, que ya no ven al Burgos Club de Fútbol, ya no le ven como un equipo humilde. Como el pobrecito. Correcto. Pues le ven como un destino interesante, ¿eh? Los jugadores quieren ir a jugar al plantío. Pues nos quedamos con eso ya un poquito para terminar este gran directo en el cual hemos abordado varias cuestiones y bueno, positivas también, evidentemente. Por cierto, sí. Me han hecho una pregunta a última hora por Twitter. Sí, justamente. Que como es la más dedicada, la voy a tratar también. Sí. Que es la de qué equipo soy. Sí, es verdad, te la iba a preguntar ahora justamente Santocildes, que nos decía por aquí que de qué equipo eres. Muy buenas. Sí. Y yo pues, le he dicho, desvélalo. Pues es muy fácil, yo soy del Real Madrid, ¿vale? Y me dice, no, pero a nivel provincial. Joder, a mí me gusta que me metan en problemas. De hecho, yo me suelo meter mucho en problemas. Entonces, que me metan los demás cuando eso es divertido. Mira, a nadie se le escapa que yo soy de Miranda. De hecho, el año pasado formaba con David en Radio Marca una dupla muy particular porque éramos un tipo de Miranda y un tipo de Pucela narrando al Burgos como si fuera lo último en nuestra vida.
y era bonito, y era muy bonito, ¿no? Sí. A nadie se le escapa que yo soy de Miranda. Yo, obviamente, ¿cómo no voy a tener cariño por el Club Deportivo Mirandés? Como es lógico. Si es lo que mi abuelo era socio, mi padre es socio, mi hija, mi nieta, mi hijo, son todos socios menos yo. ¿Yo por qué no soy socio? Porque desde que empecé a trabajar en el fútbol, digamos, entre comillas, profesional, entiendo que no debo significarme demasiado, ¿vale? Entonces no soy abonado de ningún equipo de fútbol, ¿vale? Entonces yo cuando voy al fútbol o me invitan o lo pago, ¿no? Me apetece ir, Sí. pues o alguien me invita o yo lo pago. Entonces tengo muchísimo cariño por el Mirandés, mucho cariño, pero yo ahora mismo, sinceramente, quiero que gane el Burgos. ¿Por qué? Pues porque profesionalmente me vinculan cosas a este club y por lo tanto yo ahora mismo lo que quiero es que gane el Burgos el derbi. Si nosotros, por ejemplo, yo siempre a mí me han dado palos de que me han llamado lameculos, tal. Yo al Mirandés, cierto que existe una rivalidad, pero yo no le tengo esa manía, esa rivalidad, ese... No sé, yo por ejemplo veo al Mirandés como un equipo más de la provincia existe de norte a sur, en el norte está Miranda de Ebro y claro, yo me gusta que esté por detrás del Burgos, es una realidad, pero no le deseo que salga del fútbol profesional, que ya lo que sería el universo serían los dos equipos en primera división, cosa que lo veo muy complicado, ojalá se dé. Ojalá se diera, ¿verdad? Ojalá se diera. Mira, pero eso es una cuestión de entendimiento y en parte también de cariño. Fíjate, a mí me molesta mucho cuando la gente habla despectivamente, gente de Burgos, no toda, alguna, sí, cuando hablan despectivamente de Andúba, del andamio, del huerto de patatas, sí, del campo de lechugas y tal y cual. Es un poco también un poco de la gracia, pero a veces es un poco toca pelotas. Que no pasa nada, que está dentro del... Sí. ¿vale? Pero claro, es que normalmente la gente no suele ser tan extraña y tan rara como yo, que soy raro de narices. Me refiero a que yo me acuerdo como si fuera hoy que un día que el Mirandés jugaba contra el Osasuna fuera, y no fui contra los Osasuna, había planes de haber podido ir y no fui, y fue el día que el Burgos se salva en la última jornada contra el Zamora, hace unos años. Sí, no, Zamora no. Sí, Zamora. De hecho, descendió el Zamora ese día. Última jornada de segunda B, desciende el Zamora a tercera, y se salva el Burgos con una pitada monumental cuando terminó el partido flipante. Bueno, pues yo ese día estuve en el fondo de un fondo al que yo le tenía un cariño especial, el fondo este de aquí, el de los jóvenes jabatos. No, el que tenía las tiendas y eso, en el plantío. Ah, sí, el fondo sur. Sí, el que va a dar el fondo norte, el de las tiendas era donde el que tiene el parking con la Plaza de Toros, con el Coliseum. Eso el norte. Eso es. Y se caía a trozos. Y a mí no me parece un desmérito, porque la gente en cada momento tiene lo que puede. Eso es como nos pasa a nosotros en las familias. Todos tenemos rachas buenas y rachas donde malas. donde nos podemos ir de vacaciones, cambiar el coche, y hay rachas en las que no nos podemos ir de vacaciones en varios años y no podemos cambiar de coche y tenemos que coger uno de segunda mano. Si es que yo creo que un poco se mira mal. Sí, y que el Mirandés tiene un mérito el estar en segunda división, una ciudad pequeña como Miranda de Ebro, abandonada en cierto modo. Coño, que llevan desde 2019 seguidos en el fútbol profesional, que es un ejemplo para todos los equipos del mundo prácticamente, de la geografía nacional seguro, pero y ese desprecio que hay por ciertos sectores, también de otros equipos, diciendo que el Mirandés sobra, no, perdona, el Mirandés está ahí porque se lo ha ganado. Vamos, pienso yo.
Eso es una cosa muy natural. Y luego otra anécdota que te cuento es, para que veas cómo funciona un poco mi cabeza tan extraña. Mira, yo soy del Real Madrid, lo he dicho al principio de la pregunta. Yo en junio del año 92 tenía 15 años, todavía no había cumplido 16. Y yo me fui al Santiago Bernabéu por mediación de mi tía, que mi tía es jovencita, tiene 5 años más que yo nada más, que consiguió las entradas. Y era una final en el Bernabéu de Copa del Rey, Real Madrid-Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid le gana al Real Madrid 0-2 con goles de Schuster y Futre, los dos en la portería en la que yo estaba, arriba. Bueno, pues ¿sabes qué ocurrió? Que por la noche fue la primera vez que salí de empalmada, la primera vez, con mi tía y los amigos de mi tía, que me llevaban 5 años, por lo tanto, si yo tenía 15, ellos tenían entre 19 y 20, y para siempre me acordaré de dos cosas. La primera, que el día fue perfecto, salvo el resultado. Sí. Y la segunda, que desde entonces le tengo mucho cariño al Atlético de Madrid. Y tengo amigos del Atlético de Madrid a los que les quiero profundamente y le tengo muchísimo cariño al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque ese día aprendí a perder, con 15 años. Aprendí que el resultado no lo es todo, que el fútbol es una fiesta, Claro. es algo que no, que yo tengo yo ese día, claro que quería que ganase el Real Madrid. Como es lógico. Pero salió todo perfecto menos el resultado. Bueno, pues no se dio, aprendí a perder. Entonces, como aprendí a perder muy joven y aprendí a quedarme con las cosas positivas de las rivalidades deportivas, porque ese día yo era el único del Real Madrid y era un mocoso, y entonces me cuidaron, me enseñaron, empezó mi relación con el Valentine's Limón, que sigue perdurable en el tiempo. Entonces, para que veas que al final el cariño, yo siempre digo que el cariño lo puede todo, y entonces animo a la gente, fíjate, uno de Miranda que por motivos profesionales quiere que el Burgos gane el derbi, animo a la gente a que disfrute mogollón de lo que tiene y de que ojalá podamos tener estos derbis muchísimos años más en el fútbol profesional o incluso en categorías superiores o yo qué sé, o en Copa del Rey, en instancias altas, que será una noticia maravillosa. Pues esto es todo, la verdad que una charla bastante intensita, bastante gratificante también, que decirte, a un Marcos López Aragón, que bueno, no es la primera vez que se pasa por este canal, tampoco será la última, porque evidentemente se pasará muchas más veces durante la temporada y a futuro. Pues bueno, Marcos López, muchas gracias por participar, por pasarte por Burgoleros TV y muy agradecido tanto a ti como a todos, así que despídete y ya cerramos directo. Pues nada, como siempre, muy agradecido, encantado de hablar contigo, me pareces un tipo extraordinario. Yo, fíjate que estoy conociendo en esta última etapa gente joven con unos valores increíbles por el tema del periodismo y los medios de comunicación, y de verdad que os animo. Yo, sí, o sea, a mis 48 años ya no me puedo guardar nada y de verdad que me sale del alma el compartir. Yo no habrá sitio, lo prometo, no habrá sitio donde me inviten y no vaya. O sea, soy incapaz, pero ahora y a futuro, que ojalá quiera Dios que dentro de un tiempo me vayan mejor las cosas, porque nunca me terminan de ir bien del todo, pero me pida hablar.